el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Gracias, doctor John. Buscando, a veces uno dice rebuscando, pero buscando así, para siempre mantener la memoria activa, Miguel Mella, y no apostar al olvido, porque a veces hay quienes apuestan al olvido y en base al olvido tratar de sacar provecho y creer incluso tener vigencia. Cuando la gente olvida, es capaz, uno puede incluso olvidar un engaño y cae nuevamente en ser engañado. Pero buscando, así me encontré con varios casos que es importante mantener en la memoria del imaginario dominicano. Y buscando aquí encontré el caso Peme. No sé si recuerdan lo que fue el caso Peme. Fue un programa que se ejecutó en el periodo gubernamental 96-2000. Me parece que se lo encabezó Luis Inchausti, si mal no me acuerdo. Y en esa gestión de Leonel Fernández se destapó ese escándalo. Primer escándalo creo que registrado en ese gobierno que dirigió los destinos del país en el 96-2000. Tremendo escándalo porque se hacía como compra de gente en los barrios para mantener los barrios tranquilos, fundamentalmente barrios populosos, donde se hacían muchas protestas en reclamo de obras sociales y estas cosas. Y luego así, en esa búsqueda, me encontré lo que fue la empresa de Cordes. En ese mismo gobierno 96-2000, es bueno decir que lo encabezó Leonel Fernández, agarraron las empresas públicas y las vendieron a precio de vaca muerta. Incluso hicieron acuerdos donde prácticamente la regalaron y después que la ponían a producir comenzaron a pagarle al Estado Dominicano. Ahí se inventaron el llamado proceso de capitalización de las empresas públicas, que no fue más que la venta en poco monto de las empresas públicas. En eso se fueron los ingenios, en eso se fueron otras instituciones que eran del Estado Dominicano y que pasaron a manos privadas. Ahí se desarticuló, digamos que la mano de obra estatal, porque muchos obreros que eran del Estado pasaron, ¿verdad? Fueron en este caso cancelados y luego entonces los contratos laborales fueron reducidos. Uno de esa experiencia lo tuvimos con el ingeniero Barahona, que tenía una mano de obra alta y cuando se convirtió en el consorcio, que fue quien tomó la privatización de ese ingenio, bueno, pues se redujo la mano de obra y de ahí obviamente causó problemas. Lo cierto es que se vendieron las empresas públicas, se justificó la idea de que eran inservibles, de que eran infuncionales. Una preguntita a ustedes. El consorcio pasó por dos manos, ¿verdad? Primero fue pasó por dos a unos mexicanos que se hizo el proceso y después pasó a esta gente. Mexicanos no, creo que eran ecuatorianos o algo así. Después pasó a los guatemaltecos. Creo que iniciaron con guatemaltecos. Lo que pasa es que ha ido pasando de mano en mano. Lo cierto es que en ese periodo también, digamos que fue funesto, porque vendieron todas las empresas públicas prácticamente. La vendió Leonel Fernández. Luego me encuentro con el contrato de la Barrigol. No sé si ustedes recuerdan, pero yo sí. Yo no olvido fácilmente y yo apuesto a que el pueblo dominicano no olvide tan fácilmente. Que estas cosas no queden en el olvido. Fue aquel contrato del 97-3. Es decir, 97% de las acciones de la Barrigol, que era una compañía pública, Leonel Fernández se la otorgó a la Barrigol.
O sea, ustedes van a tener 97% de los beneficios y ustedes nos van a dar a nosotros al Estado un 3%. O sea, un contrato al destajo que incluso pasó en cierta forma desapercibido por el pueblo dominicano. Ni mente le dimos, fue después que nos dimos cuenta de este escándalo, de esta barbaridad, de esta atrocidad de agarrar una empresa pública como esa y un presidente otorgarse la verdad a una empresa extranjera para explotar mina de oro en la zona de Cotuí, de Pueblo Viejo, y entonces las ganancias eran ellos 93% y el Estado Dominicano, es decir, el pueblo dominicano un 3%. Es una barbaridad. Yo no había visto nunca una actitud digamos que de desprecio al pueblo dominicano y sobre todo digamos que de servir a los intereses de empresas extranjeras en detrimento del pueblo dominicano, a pesar de que el pueblo dominicano fue quien eligió a Leonel Fernández en ese momento. De manera que significa entonces que Leonel Fernández gobernó para una clase empresarial extranjera en detrimento de quienes lo elegimos, que fueron los dominicanos. Y así seguimos viendo lo que fue el préstamo de la Sunland, otro escándalo mayúsculo en la República Dominicana. Se trató de un préstamo que no fue aprobado por el Congreso Nacional, que no pasó, como establece la Constitución de la República, que los préstamos que comprometen la soberanía nacional y en términos económicos deben pasar por el Congreso Nacional. Sin embargo, este préstamo, la Sunland, no pasó por el Congreso. Y lo más terrible, lo más tétrico, digamos que lo más lastimoso, es que este préstamo el pueblo dominicano nunca lo recibió, nunca lo percibió. Nunca se supo en qué el Partido de la Liberación Dominicana, en su gobierno de Leonel Fernández, 96-2000 y después 2004-2008, y después 2008-2012, nunca se supo en qué se invirtió el dinero del préstamo a la Sunland. Nadie supo nunca qué ocurrió ahí. Y evidentemente que lo tomaron. Ahora, el hecho mismo de que este préstamo no haya recorrido los estamentos institucionales, evidentemente que esto se podía observar que algo raro se iba a hacer con el préstamo, como finalmente se hizo. Más de 1,000 y pico de millones de dólares que no se sabe en manos de quién fue a parar, que no se hicieron inversiones ninguna con ella. Luego quisieron justificar que con ese dinero hicieron la torre administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algo que no pudieron demostrar. Y así pasaron casos como el de la OISOE, un ingeniero que se dio un tiro porque no aguantaba el chantaje, la presión, y tuvo que entrar al baño de la OISOE. La OISOE que se convirtió, digamos que, en una alcancía de ese gobierno. En una alcancía porque la OISOE, que era la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, llegó a suplantar las labores propias del Ministerio de Obras Públicas. O sea, fue un invento como institución que hizo precisamente Leonel Fernández, que la dirigió Félix Bautista, y este invento como institución suplantó las funciones de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y manejó miles de millones de pesos y dólares en este país. De ahí que incluso finalmente Félix Bautista fue hasta sometido a la justicia. Y como había un blindaje, y creo que todavía existe ese blindaje en el sistema de justicia dominicano, Félix Bautista le archivaron el expediente. Una barbaridad, ¿verdad? Una barbaridad, porque en aquel entonces incluso se presentaron pruebas y esto de esas acusaciones y no hubo forma. El caso de Petrocaribe. Venezuela se mantuvo dando a la República Dominicana combustible gratis, en cierta forma,
a cambio de que el Estado le diera a Venezuela habichuela negra y otros productos. Y por más que Petrocaribe le daba estos beneficios al Estado dominicano, los precios de los combustibles nunca bajaron un peso. Óiganse bien, nunca bajaron un peso los combustibles en la República Dominicana. Venezuela otorgándole facilidades al Estado dominicano, al gobierno de Leonel Fernández. Eso también constituyó una barbaridad. Es decir, el pueblo dominicano cargó en sus hombros la desgracia de un gobierno que se mantuvo haciendo cosas en detrimento del pueblo mismo. Y entonces lo hacía como a la clara, de manera burda. Que no se inmutaban en hacer estas cosas. O sea, recibiendo beneficios prácticamente gratis del Estado venezolano, que en aquel entonces dirigía Hugo Chávez. Y Hugo Chávez implementó el programa de Petrocaribe en casi todos los pueblos de América Latina. Y República Dominicana fue beneficiado con ese acuerdo de Petrocaribe. Y aún así, teniendo esas facilidades, se mantenían los precios de los combustibles con una ley de hidrocarburos que mantenían a la gente engañada con el asunto de que si sube, sube y si baja, baja, teniendo ahí todos esos beneficios del Estado venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, cuando uno observa estas cosas y luego quieren venderse como el salvador del pueblo dominicano, miren, eso da grima. A mí en lo particular me da grima. Cuando yo escucho una persona como Leonel Fernández tomando los medios de comunicación y creyéndose con la autoridad de poder criticar y de poder decir que él va a resolver cosas, mire, de verdad que esto es como para morirse de la risa. Porque yo no sé, y yo me atrevo a decir que Leonel Fernández está creyendo, está apostando al olvido del pueblo dominicano. Leonel Fernández cree que este es un pueblo de ignorantes, que este es un Macondo cualquiera, que este es un pueblo que se puede engañar fácilmente, y él entiende que él puede resolver las cosas cuando aquí acabamos de señalar situaciones que se dieron en el gobierno, exactamente los gobiernos de Leonel Fernández. Y así podemos mencionar otros. El peaje sombra que inició con Leonel Fernández. Podemos hablar de los supertucanos. Aquí se demostró que hubo incluso soborno para la adquisición de los supertucanos y apareció Leonel Fernández montado como si él fuera piloto en uno de esos aviones de los supertucanos. Ahí. Y Wilton mira a Daneri como que dice, no va a salir a defender. Es difícil salir a defender. No, pero en su porque momento, lo que estamos hablando... Tú me puedes dejar hablar. Porque lo que estamos hablando son cosas reales. 20 minutos. Es decir... Entonces, Wilton miró a Daneri. Sí, como que dice, Daneri no va a salir. No, porque tampoco es una aseveración. Una aseveración de Darling, porque lo vi que lo miró. No, porque que Daneri no es vocero de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. No se va a defender. Pero ok, vi, doctor John, porque las miradas hablan. Una señal, vi una señal. Escúchame, este hombre está provocador porque yo que he dicho, ¿me entiendes? Mira, tenemos la obligación de ir a una pausa. Lamentablemente. Te pasaste ahí nos vamos a una pausa. Uno se va, uno no tiene derecho a réplica. Bueno, pero que ese si es a usted nadie lo ha ofendido. Además, si usted quiere, ese es el problema. Si usted quiere, vamos a suprimir el resumen de noticias. Entonces usted replica, ¿verdad? No, él hizo una cronología, pero no abarcó el periodo de Hipólito Mejía. Haga usted su cronología ahorita. Sí, lo sacó quirúrgicamente. El plan Renove, el desfalco de los bancos, la caída de la economía, la inflación. Una pausa y